Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecida noche, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, yo voy a pasar un ratito por acá. Esperen que voy a mover un poquito esto para ahí. Ahí está. Voy a pasar un ratito por acá a compartirles un poquito de la lectura. Esperen que me voy a poner cómoda porque estoy bastante incómoda estaba. Voy a pasar a compartirles un capítulo más. No lo voy a leer completo, pero voy a adentrarme en el capítulo 4 de este maravilloso libro de Robert Stewart, El don de tu alma. Vamos a seguir avanzando con estas canalizaciones a través de estos canales y mediums. Que bueno, que tanta información que ayudan, ¿no? a sanar, a tomar conciencia, a liberarnos de culpas, de apegos. Bueno, ojalá que lo recepcionen tan lindo como lo recepciono yo. Bueno, espérenme un cachito. Hola Vicky, hola, ¿cómo están todos? Ahí la vi a Vicky. Esperen que sin anteojos no veo nada. Que me los voy a limpiar un poquito porque tiene ahí una mancha que a la hora de leer me molesta. Espérenme, Esto no se hace, esto se hace con otro tipo de trapito, pero bueno, es lo que hay. Vicky, Diana, Maya, bueno. Vamos a ver a qué nos invita este capítulo 4, Los cuidados, se titula, Los cuidados. Y vamos a ver qué nos dice. Hola mi Sofía hermosa, hola San, uy, se va sumando gente al baile. Bueno, bailemos en esta información. Vamos a ver entonces qué nos dice el capítulo 4 de este libro, El don de tu alma. Dice así. Hola, mi amadísima tú. Vamos. Mucho tiempo antes de iniciar la investigación para este libro, sabía que uno de los temas que quería abordar era la planificación prenatal del cuidado a las personas que sufren una discapacidad. Mi interés en este tema era muy intenso, incluso antes de que mi padre enfermara. Ahora, mientras él lucha diariamente contra sus graves dolencias físicas, además de la confusión y el miedo, y conforme mi familia y yo cuidamos de él, yo busco un significado para nuestra experiencia. Este capítulo es parte de esta búsqueda. Mientras la medicina encuentra formas de prolongar nuestras vidas y conforme enfermedades como el Alzheimer se vuelven cada vez más comunes, una creciente cantidad de personas reciben cuidados de sus seres queridos o bien se los proporcionan, a veces durante mucho tiempo. Como almas podemos encarnar en cualquier ubicación y en cualquier momento en el tiempo. Escogemos aquellas circunstancias que fomentarán más nuestra evolución. Las personas que seleccionaron el momento actual de la historia humana sabían antes de nacer que esta época les proporcionaría muchas oportunidades de ofrecer o recibir cuidados. Independientemente si de esos cuidados se dirigen a una persona anciana o joven con una discapacidad física o mental, siempre se ofrece un enorme incentivo para el crecimiento. ¿Por qué planearía alguien asumir el duro trabajo y las intensas exigencias emocionales de proporcionar cuidados? ¿Por qué querría un alma permanecer en una situación en la que requiriera el cuidado de otra persona? Para responder a estas preguntas hablé con Rob Barrett. Con 70 años en el momento en que tuvimos nuestra conversación, Bob había cuidado a su esposa, Catherine, durante 14 años, una experiencia que comenzó un mes después de su jubilación. Tanto la duración de los cuidados como el momento aparentemente insólito de su inicio me indicaron, sin lugar a dudas, que formaba parte de un plan mayor. Antes de nuestra conversación, Bob dijo que el hecho de cuidar a su esposa lo había impulsado a un viaje espiritual personal en el que había llegado a creer que él y Catherine
cumplían un acuerdo prenatal. Esa nueva perspectiva le había permitido perseverar en algunos momentos excepcionalmente difíciles en los que sintió deseos de darse por vencido. Me preguntaba de qué manera la comprensión de Bob con respecto a ese plan fortaleció su determinación y cambió para él la experiencia de proporcionar cuidados. Bob. Conocí a Catherine en abril de 1958, recordó Bob, cuando ambos estudiábamos el tercer año en la Universidad Estatal de Michigan. Era muy guapa, inteligente y segura. Era coqueta, disfrutaba de ello. Se jactaba de haber tenido una cita casi todas las noches durante un segundo año en la universidad. Le contaba a sus confidentes que había tenido más de 6 propuestas de matrimonio, una de ellas después de la mía. Me enamoré de Catherine la primera noche en que nos conocimos. Fue una cita a ciegas para una fiesta en mi club estudiantil masculino. Hicimos clic de inmediato. Nos contamos historias escandalosas sobre nosotros mismos, bromeamos y nos reímos todo el tiempo. Cuando la besé, para despedirme de ella, se echó atrás y me dijo que yo no sabía besar. Cuando le pedí que me enseñara, me sugirió que practicase ante un espejo. Sin embargo, en nuestra segunda cita me enseñó a besar durante 1 hora. A partir de entonces, fuimos inseparables. Bob y Catherine se comprometieron durante el último año en la universidad y se casaron justo después de la ceremonia de graduación. Sus únicas pertenencias materiales eran su ropa, un automóvil que los padres de Bob les dieron como regalo de bodas y $100 de los abuelos de Bob. $100 de los abuelos de Bob. Esa ausencia de posesiones materiales forjaría un fuerte lazo entre ellos mientras trabajaban juntos para lograr la vida de sus sueños. Después de casarse, ambos permanecieron en la Universidad Estatal de Michigan durante el siguiente año escolar. Catherine era maestra de 5º curso y pagaba las facturas mientras Bob estudiaba un máster en administración de empresas. Era una gran maestra, dijo Bob orgullosamente, porque tenía 3 años de experiencia dando clases de verano a niños de barrios pobres. Catherine era una persona de gran talento, muy activa, llena de energía y de seguridad, y con la determinación de vivir una vida mejor que la que tuvo de niña en una familia de clase obrera. Inicialmente, su padre la desanimó de asistir a la universidad, pero ella obtuvo un préstamo y logró sus objetivos. La amaba y la admiraba por esa determinación y por lo que había logrado por sí misma. Bob y Catherine tuvieron un hijo, Christopher, y 2 hijas, Wendy y Holly. Dado que la carrera administrativa de Bob con Mobile Chemical requeriría frecuentes viajes, ella asumió la responsabilidad principal de cuidar a los niños. En su tiempo libre se ofrecía voluntaria en actividades religiosas, participaba activamente en clubes de lecturas y llegó a ser una cocinera gourmet. Durante los primeros 35 años de nuestro matrimonio, Catherine se enorgulleció de su apariencia, me dijo Bob. La usaba para coquetear ocasionalmente, pero teníamos una relación sólida y cariñosa. Ninguno de nosotros habría permitido que algo o alguien se interpusiera entre nosotros. Tras una exitosa carrera, Bob se jubiló en abril de 1994. En mayo, él y Catherine viajaron a California para asistir a una boda. Después, mientras compartían una tranquila cena en el hotel del aeropuerto, antes de volar de regreso a casa, ocurrió algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Catherine dijo: «Oh, Dios, olvidé de tomar mi medicina para la alergia». Recordó a Bob en tono serio. «¿Te importaría ir por ella a la habitación?» Subí y le di la medicina. Ella tomaba 6 o 7 medicamentos diferentes. Después ordenamos nuestra comida. Hablamos, comimos como lo hacíamos normalmente. De repente me di cuenta de que
Yo era el único que hablaba. La miré y vi que ella me miraba fijamente, como ausente. Le dije, «Catherine». Ella no respondió. «Catherine, ¿te encuentras bien?». Tampoco hubo respuesta. Extendí la mano, la tomé del brazo y la sacudí ligeramente. «¿Qué ocurre, querida?». Tampoco me respondió. Bob pidió una ambulancia y Catherine fue trasladada inmediatamente al hospital. La examinaron y le pusieron en observación durante varias horas. Posteriormente los médicos le dieron el alta porque no encontraron nada significativo. Cuando regresaron a casa, Catherine era una persona diferente. Dejó de hacer sus labores, que pasaron a manos de Bob, perdió el interés en sus amigos y en sus actividades habituales, y un antiguo pero leve problema de escoliosis de repente se volvió sumamente doloroso. Sus médicos sospechaban que había sufrido un accidente cerebrovascular, pero no podían confirmarlo. «No podía comunicarme con ella», dijo Bob con tristeza. Se hundía cada vez más profundamente en la cultura del dolor. Tomaba un medicamento tras otro, de la codeína a la morfina, pasando por el Valium. Desde el incidente de California, Catherine experimentó un cambio drástico. Ya no sé quién es. La última vez que hicimos el amor fue durante un viaje en 1994. Me gustaría mantener la intimidad que disfrutábamos, pero me resultaba imposible porque, para mí, ella ahora es una completa desconocida. Bob me explicó que Catherine duerme ahora 18 horas al día. Sufre dolor crónico provocado por la polimialgia reumática y la osteoartritis. No ha preparado una comida en 15 años y no muestra nada de su antiguo interés en las múltiples actividades que realizaba. Hace muy poco ejercicio y ha pasado de parecer joven y atractiva para su edad a mayor, ha pasado de parecer joven y atractiva para su edad a mayor de lo que es realmente. Ahora es más baja y se ha encorvado. Bob y Catherine comparten un frustrante ritual matutino. Cuando ella se despierta, Bob le pregunta si tiene que usar el baño. Generalmente no responde. Él le repite la pregunta. Si Catherine dice que sí, la acompaña. Después le pregunta si le gustaría regresar a la cama. Tampoco responde. Entonces Bob va a la cocina por una taza de café. Cuando regresa, le pregunta a Catherine si ha terminado de usar el baño. Tampoco recibe respuesta. Espera 10 minutos. La ayuda a levantarse del baño y la conduce lentamente de vuelta a la cama. A continuación, le doy sus medicamentos matutinos. Después de darle Valium, llega el turno de sus otros medicamentos, disueltos en una compota de manzana. Ella me pregunta qué tiene la compota. Se lo digo por enésima vez. Tras tomársela, quiere saber dónde está su Valium. De nuevo, por enésima vez, le explico que los tomó hace 15 minutos. Esto da inicio a una discusión. Ella insiste en que le oculté el Valium. Por último, le digo que no me importa si me cree o no, pero que no le daré un segundo Valium. Cuando se tranquiliza, le pregunto si tiene hambre. No responde. Después de varios minutos le pregunto otra vez. Me responde. ¿Por qué? ¿Tienes hambre? Por favor, le digo, solo responde a la pregunta. ¿Tienes hambre? ¿Sí o no? Entonces ella dice, ¿qué hay de comer? No le contesto, porque sé que no recordará lo que le diga. Voy a la cocina, reúno el surtido de opciones y se lo muestro. Me pregunta qué es esto y qué es aquello. Prueba las diferentes opciones sin dar ninguna indicación de lo que le gustaría comer. Este proceso puede durar 30 minutos. Completamente frustrado, le insisto en que tome una decisión. Finalmente lo hace, pero piensa que estoy enfadado con ella. Sus conversaciones al final del día no son mucho más satisfactorias. Debido a su falta de participación en la vida, no tiene ninguna base para conversar conmigo, observó Bob. Nuestro tiempo juntos se limita a que yo le cuente lo que he estado haciendo, lo que he leído o visto en la televisión, o recordarle sus compromisos. Le leo algunos libros, pero ella
no puede recordar lo que escuchó hace pocos minutos. Bob se enfrenta a otros desafíos que quedan fuera de la rutina diaria. Todos los años, él y Catherine pasaban una temporada en su segunda vivienda, en Martha's Vineyard. Ahora, ella suele cancelar a última hora sus planes de viaje, diciendo que no puede irse porque no encuentra sus gafas o su dentadura. La última vez que fueron, no se vistió ni salió de la casa durante las 2 semanas que duró su estancia. Ocasionalmente, Catherine también padece delirios. Una vez, a Bob lo despertaron las luces de las linternas de 2 oficiales de policías que dirigían hacia su rostro. Catherine los había llamado, afirmando que Bob tenía encerrada a una mujer en el ático y pidiéndoles que registraran la casa. Cuando los oficiales le informaron de que no había nada en el ático, le dijo que la mujer posiblemente había escapado por una escalera secreta construida por Bob. Hasta el día de hoy cree que alguien vive en el ático. Si no puede encontrar alguna prenda de ropa o joyas, está segura de que la mujer la ha robado. Bob lloraba después de alguna de estas experiencias y hace varios años consideró la posibilidad de separarse de Catherine. En parte, se sentía abrumado porque sus hijos habían dejado en sus manos la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de Catherine, aunque no las consideraba seriamente, incluso había tenido ideas suicidas de vez en cuando. Sin embargo, en lugar de separarse de su mujer o dañarse a sí mismo, Bob decidió embarcarse en un sendero de profunda exploración espiritual. Qué fuerte. Tenía muchas preguntas, pero ninguna respuesta, dijo, así que empecé a leer. Bob comenzó a leer acerca del dolor físico y estudió las obras de Norman Cousins y John Sarno. Aprendió que existía un fuerte vínculo entre la mente y el cuerpo, las emociones y la salud. Y un día, su hermano mayor le envió una copia del libro Conversaciones con Dios. Fue un punto de inflexión en su vida. Me encantó el libro y todo su contenido era importante para mí, exclamó Bob. Así que leí los otros libros de Neale Donald Walsch. Leí cada uno de sus 9 libros una media docena de veces y a través de ello recordé la reencarnación. Eso me llevó a pensar que lo que estaba experimentando no era producto del azar. Ansioso por expandir su conciencia, Bob pasó a analizar la obra de Brian Weiss, Gary Zukav y otros muchos. Leyó y leyó. También empezó a meditar sobre los cambios que observaba en Catherine, lo cual le proporcionó conocimientos más profundos. Comencé a sentir que Catherine estaba haciendo todo eso para lograr que yo me volviera más espiritual y menos controlador, y para que me tomara la vida como viene, explicó. Esto me hizo creer que Catherine había aceptado hacerlo por amor hacia mí. Todo cambió cuando empecé a comprender que todo esto formaba parte de un plan. Eso hizo que algo en principio era intolerable, frustrante, resultaba tolerable. Esperen que me perdí. Todo cambió cuando empecé a comprender que todo esto formaba parte de un plan. Eso hizo que algo que en un principio era intolerablemente frustrante resultara tolerable más adelante y que finalmente se convirtiera en algo deseable. Bob, pregunté, ¿qué les dirías a las personas que no creen en la reencarnación o en los planes prenatales? Independientemente de si sabes o no que hay un plan, este va a desarrollarse para tu beneficio. Lo que me sostiene es saber que la reencarnación existe y que Catherine aceptó antes de que llegáramos a esta vida convertirse en una persona enferma y dependiente y por lo tanto permitió que me convirtiera en su cuidador a tiempo completo y aprendiera de esta manera las lecciones de generosidad,
paciencia, compasión y amor. Creo que si no nos desviamos del buen camino, nuestras almas regresarán. La sesión de Bob con Bárbara y Aaron. Evidentemente Bob había llegado a entender el profundo significado y propósito de su experiencia con Catherine. Sin embargo, Bob y Catherine podían haber decidido trabajar con cualquier otro tema de vida y con muchas otras almas. ¿Por qué se habían elegido el uno al otro y por qué esas lecciones tan especiales? Esperaba que Aaron pudiera responder estas preguntas. También esperaba que nos proporcionara información para las muchas personas que sufren cuando atienden a un ser querido. ¿Qué pueden hacer para encontrar el propósito de esa lucha y quizás transformarla? Nuestra sesión empezó con unos minutos de silencio, mientras la conciencia de Bárbara se hacía a un lado y Aaron entraba en su cuerpo. Mis bendiciones y mi amor para ambos. Soy Aaron. De inmediato sentí una gran calidez proveniente de él. Lo que ofrezco es mi propia perspectiva personal. No garantizo que sea una verdad absoluta, sino lo que yo considero que es la verdad. Si a ti no te parece verdadero, simplemente déjalo a un lado. Aaron le preguntó a Bob en qué año habían nacido él y Catherine para poder acceder al registro akáshico. Al consultarlo, averiguaría todos los pensamientos, las palabras y acciones de esta vida y de vidas anteriores que resultarán relevantes para Bob y Catherine. Nos quedamos en silencio durante varios minutos mientras Aaron asimilaba todos los detalles. A continuación, aunque él ya no conocía toda esa información, Aaron le hizo a Bob una serie de preguntas sobre la salud de Catherine y su vida con ella. Trató de ganarse la confianza de Bob y obtener conocimientos adicionales al percibir los sentimientos subyacentes en las respuestas. Cuando estuvo preparado, Aaron nos ofreció sus impresiones. Esto ha sido muy duro para ti, le dijo a Bob. Realmente has perdido a tu esposa. Estás atado a una mujer que en muchos sentidos se ha convertido en una desconocida. En ocasiones seguramente te sientes solo, enfadado, perplejo y frustrado. Por ello, quiero dirigir nuestra atención a la forma en que esto fue planeado antes de encarnar. Sin embargo, también quiero que dediquemos algo de atención a la situación de Catherine, porque pienso que es posible brindarle algo de sanación. Bárbara, a través de cuyo cuerpo estoy hablando, ha estado en un centro de sanación en Brasil para ver a un hombre, a quien llamaban cariñosamente Juan de Dios. Muchas entidades de sanación diferentes se encarnan en el cuerpo de Juan y trabajan a través de él. Casi todos los seres humanos son un 50% pasivos y un 50% negativos, pero por regla general tratan de volverse más positivos, liberándose de algunos de los viejos atributos negativos. Esto es parte de lo que estáis haciendo al cuidar a Catherine. Una persona no tiene que ser muy negativa para abrir la puerta a la negatividad externa. No me gusta la palabra posesión, pero no conozco ninguna otra forma, otra que sea equivalente. Puedo ver claramente en Catherine la presencia de una entidad que cohabita su cuerpo, y en ese sentido, el trabajo con Juan de Dios podría resultar muy útil, ya que ayudaría no solo a Catherine, sino también a ese espíritu que comparte su cuerpo y que necesita liberarse. Me sorprendió mucho esta revelación. Nunca me había encontrado con nadie que compartiera su cuerpo, voluntaria o involuntariamente, con otra conciencia. Una explicación sobre las entidades negativas está más allá del alcance de este libro, pero quizá te resulte interesante mencionar que la posesión puede presentarse cuando el campo áurico de una persona se debilita debido a la enfermedad o al consumo de drogas o alcohol. Un individuo con un cuerpo energético saludable
tiene pocas probabilidades de padecer este fenómeno. Sin embargo, el miedo es un poderoso imán y temer a estas entidades equivale a invocarlas. Por esta razón, la mejor manera de enfrentarnos a nuestros miedos es hacerlo como si aparcáramos nuestro automóvil. Es decir, retiramos la llave de encendido, cerramos las puertas y seguimos con nuestra vida sin pensar en la posibilidad de que nos roben el coche. Afrontamos el problema de forma realista, pero no lo invocamos en nuestra experiencia al temerlo o pensar demasiado en él. El miedo también disminuye El miedo también disminuye cuando sentimos compasión por la entidad negativa, y podemos encontrar compasión en tales circunstancias si recordamos que cualquier entidad de este tipo está sufriendo. En su sufrimiento busca distracción o alivio a unirse a otros seres. De hecho, podríamos sustituir el término entidad negativa por ser que sufre. Volvamos a ti y a Catherine. El karma de vidas anteriores, continuaron. Al karma de vidas anteriores, continuaron. Cada uno de vosotros tiene cierto karma y decide entrar en esta vida con determinados desafíos, pero la naturaleza de estos desafíos podría no haberse expresado específicamente. Existen distintas posibilidades. Por ejemplo, en lugar de enfermar, a Catherine le pudo haber atropellado un camión o pudo haber tenido un trastorno genético que saliera a la superficie en este momento de su vida. Esto es, sin embargo, prácticamente irrelevante en tu situación. En otras situaciones sí que es relevante. Por ejemplo, la experiencia de la sordera de Bárbara se produjo por una razón específica. Ella tomó la decisión de ser sorda antes de nacer. Para Catherine solo existía la opción de quedar discapacitada, no la forma en que se produciría esta discapacidad, y para ti la opción de cuidarla. ¿Por qué? ¿Por qué habrías escogido esto? Uno no encarna por comodidad o conveniencia. Las razones principales para encarnar son amar, liberar y equilibrar el viejo karma y formar patrones nuevos y más integrales. Aquí, Aaron había hecho una importante distinción entre equilibrar y liberar el karma. Lo equilibramos cuando realizamos acciones que compensan algo que hicimos en vidas anteriores, y lo liberamos cuando corregimos las creencias, las actitudes o los rasgos de carácter subyacentes que nos llevan a generar el karma en primera instancia. Sin hacer esto último, es probable que repitamos viejos patrones de conducta y que generemos más del mismo karma. Hay dos vidas anteriores de las que voy a hablar, dijo Aaron. En la más antigua de las dos, tú y Catherine estáis casados en un cuerpo del sexo contrario. Tú eras la mujer, la madre, y ella era el hombre, el padre. Tuvisteis una hija que mantuvo hermosa y sana hasta los 5 años. A esa edad contrajo una enfermedad similar a la polio. Quedó paralizada y tú le proporcionaste un cuidado total. Teníais además otros 2 hijos más pequeños, a los que enviasteis a un lugar lejano para que no contrajeran la enfermedad. Volvieron unos meses después. Parecía que el único sentido de tu vida era cuidar a tu hija enferma. La amabas profundamente. No podías soportar verla en esa situación. Por eso te llevaste a tus otros 2 hijos y dejaste a tu hija enferma al cuidado de su padre, que en esa vida era Catherine. En tu corazón no estabas contento con tu decisión, ya que parte de tu planificación previa a esa vida consistía en quedarte para cuidarla. En realidad es tan simple como eso. Lo que estás aprendiendo es a no ser estoico, Bob, sino a afrontar tu situación con amor. Y veo que lo estás logrando. Tú la cuidas y ella lo sabe. En este momento has liberado y equilibrado gran parte del karma.
no vas a abandonarla. Estaba encantado al escuchar a Aaron. A través de su amor y servicio por Catherine, Bob no solo había equilibrado gran parte del karma que había creado en una vida anterior, sino que además había sanado la tendencia de huir de las situaciones difíciles. En su vida actual había tomado una decisión diferente. Tu situación no tiene por qué ser tan desafiante como lo es ahora, observó Aaron. Más tarde profundizaré en esto. También quiero hablar de la segunda vida. En ella, Catherine era la madre y tú, Bob, su hijo. Ella era una mujer muy cariñosa y hermosa. Tu padre había muerto unos años antes. Eras hijo único. Cuando tenías 16 años, tu madre resultó herida en un accidente de carruaje y quedó parcialmente paralizada. Tú ya desempeñabas las tareas propias del cabeza de familia y ahora, para colmo, tenías el compromiso de cuidar a tu madre, quien ahora es Catherine. Y lo hiciste, Bob. De hecho, con el paso de los años, te casaste, pero llevaste a tu madre contigo. Dividiste tu atención entre ella y tu esposa, pero había un trasfondo de resentimiento. Cumpliste la parte del plan de vida de cuidar a tu madre, pero no pudiste hacerlo con amor. Por ese motivo, en tu vida actual, planeaste hacerlo con amor. Hacer algo con amor no quiere decir que nunca habrá resentimiento o dolor, y el amor debe abarcar tanto a uno mismo como al otro, cuidándote a ti mismo como cuidas a Catherine. Gran parte de tu plan en esta vida consistía en enfrentarte a una situación desafiante y hacerlo con amor. Aaron, ¿qué papel desempeñaba Catherine en esos planes?, pregunté. ¿Aceptó quedar discapacitada para darle a Bob la oportunidad de afrontar su desafío con amor? Sí, respondió Aaron. En esta vida actual, bajo el mismo tipo de acuerdo, Catherine se convertiría en una persona dependiente para que Bob tuviera la oportunidad de practicar. Esto podría parecer una gran carga para ella, pero debo recordar que en definitiva la vida es tan breve como un suspiro. Catherine también está aprendiendo. En la primera vida que mencioné, el padre, Catherine, se sentía muy furioso y abandonado. En la segunda vida, en la que encarnó a la madre que resultaba herida, se sentía indigna de pedir cuidados y amor. Quería desaparecer. No deseaba ser una carga para su hijo. Y dado que tú estabas resentido, Bob, ella también lo estaba. Usó la energía negativa de quien tú eras para alimentar su ira y para estar discapacitada. En esta vida podría parecer que Catherine se está internando de nuevo en un sitio oscuro. Tú no lo estás fomentando y hay formas en las que puedes ayudarle a salir de él. Habla constantemente con la antigua Catherine, aunque no puedas ver gran parte de ella. Sigue tratando de sacarla de ese lugar de oscuridad. Sigue invitándola a salir. Tengo la fuerte sensación, dijo Bob, de que debo ser tolerante con sus decisiones. Me pregunto cuánto debo de insistir o tratar de convencerla para que haga alguna de las cosas que le ayudarían a salir de la oscuridad. Esa es una pregunta muy importante, reconoció Aaron. Tú no puedes obligarla, pero el amor mantiene la puerta abierta. Es muy positivo decirle 2 o 3 veces al día, cuando esté despierta: hace un día estupendo, por favor, ven conmigo a dar un paseo en el coche. Esta clase de respuesta persistente y cariñosa ayuda a retirar la energía de la negatividad que está dentro de ella. Tenemos que pensar en ella no como una entidad posesiva externa, sino solo como negatividad. Cuanto más la alimentas con más negatividad, cuanto más la alimentas con más negatividad, más energía le das. Por lo contrario, cuanto más la alimentas con generosidad, más energía pierde. Las palabras de Aaron fueron bien recibidas. Los espíritus terrestres negativos pueden abandonar el cuerpo de una persona si se le envía amor. El malestar que siente con la alta vibración del amor los incita a partir. Además, cuando alguien a quien amamos está enfermo,
es importante no alimentar ninguna emoción negativa que al ser querido podría tener con respecto, es importante no alimentar ninguna emoción negativa que el ser querido podría tener con respecto a su enfermedad. Recuerda, le dijo Aaron a Bob, que Catherine posee muchos elementos positivos. Es como si fuera una ventana tan sucia que impidiera ver hacia adentro. Cuando la limpias, la naturaleza del cristal es clara y radiante. Indícale que puedes ver con esa claridad y resplandor en ella. Sé su espejo. Ayúdale a ver esos elementos en ella misma. Es difícil este capítulo, me está costando hasta leerlo, de la tensión que me genera. Bueno, Aaron le recordaba a Bob que Catherine, al igual que cada uno de nosotros, es un ser libremente hecho de luz y sagrado por naturaleza. También nos recuerda que invocamos en las demás personas aquellos rasgos a los que prestamos atención. Cuando nos centramos en la luz de alguien, aumentamos dicha luz. Aaron, dije, ¿hubo otras vidas anteriores que tuvieron un papel importante en el plan prenatal de Bob para cuidar a Catherine? Existen muchas vidas anteriores. Usemos como ejemplo los motores de búsqueda de los ordenadores. Tecleas una palabra y si obtienes más de 300.000 posibilidades, de las cuales las más importantes aparecen al principio de la lista, lo que he hecho es elegir lo más relevante. Dentro de un año, incluso dentro de una semana, una vida anterior distinta podría salir a la superficie. Si algo cambia en la relación entre Bob y Catherine, eso podría traer al primer plano cualquier otra encarnación. Mencionaste que ese desafío específico no se expresó por adelantado. ¿Por qué terminó siendo una enfermedad y no, por ejemplo, un accidente automovilístico? No fue totalmente arbitrario, respondió Aaron. Existen muchos factores. En la segunda vida pasada con Bob, Catherine sufrió un accidente y quedó discapacitada. Esto le provocó tanto dolor físico que cuando planificó esta vida actual dijo: vio la necesidad de quedar discapacitada, pero esta vez sin un dolor tan insoportable. Asimismo, Catherine fue la esposa en una vida en la que Bob no estuvo presente. Él tuvo una apoplejía y perdió la función de la mitad de su cuerpo. Catherine cuidó a su marido, pero la incapacidad de éste de moverse con facilidad por sí mismo y sus necesidades le provocaban mucha impaciencia a ella. Por esa razón, debía quedar discapacitada en una vida posterior, para desarrollar la compasión hacia sí misma y hacia el marido que tuvo en esa encarnación. ¿Podrías hablarnos más, le pregunté, sobre la experiencia de la enfermedad y de requerir el cuidado de otra persona? Y de requerir el cuidado de otra persona ayuda a crecer a Catherine. ¿Podrías hablarnos más? Le pregunté sobre cómo la experiencia de la enfermedad y de requerir el cuidado de otra persona ayuda a crecer a Catherine. Ahora sí, me cerró la pregunta. En la vida en la que la madre, Bob, se fue dejando al padre, Catherine, con una niña enferma, Catherine también deseaba irse, pero tenía el suficientemente sentido de responsabilidad para quedarse. No obstante, tenía mucho resentimiento y a veces una conducta brusca hacia la enferma. Había una conciencia por parte del alma de Catherine de la necesidad de experimentar la discapacidad y el temor a la brusquedad de otra persona. Y lo hizo en la segunda vida que relaté, cuando ella tuvo el accidente. Dado que experimentó resentimiento, se sintió desorientada. Se permitió a sí misma albergar sentimientos de carencia de valor y diferentes rasgos desagradables, así como criticar a otros. Por ello tuvo que regresar a esta relación con Bob y escogió una discapacidad muy dolorosa y debilitante, aunque en menor grado. No sabe lo que Bob le va a dar,
si le va a demostrar resentimiento otra vez o si en esta ocasión va a trascenderlo. Sin embargo, independientemente de lo que reciba, su trabajo no es mudarse a un lugar de autocompasión o de sentimiento de carencia de valor o desesperación. Aquí habíamos llegado a un tema que yo vería una y otra vez en la planificación prenatal. Un alma que había respondido al desafío de una vida anterior, desarrollando sentimiento o creencias de carencia de valor, buscaría un tipo similar de experiencia en otra encarnación, para superarlos y adquirir conciencia de su propio valor infinito. Sin considerar las circunstancias o los desafíos a los que nos enfrentamos, nosotros como almas, antes de nacer, deseamos recordar nuestra magnificencia inherente cuando habitamos un cuerpo. ¿Por qué la enfermedad de Catherine comenzó apenas un mes después de que Bob se jubilase?, pregunté. Sin duda, no fue por azar. Empezó en ese momento porque la decisión no consistía en afectar a la parte más temprana de su vida ni al trabajo de Bob y la oportunidad de ganar dinero, ni tampoco a sus hijos. Bob, como quizás tú dirías, el hecho de que le dejaran con la miel en los labios, lo imprevisto del hecho, la expectativa de la jubilación, era parte del plan. Antes de encarnar, Bob temía que si todo ocurriera demasiado pronto, terminaría abandonando a Catherine. Tenía que producirse en un punto en el que resultara muy claro que no podría abandonarla y no lo haría. El acuerdo de cuidado lo había establecido con Catherine y no con sus hijos, añadió Aaron. Es una situación kármica diferente. Sí, podría haber incluido a alguno de ellos. Tal vez determinadas personas juzguen a los hijos de Bob por no asumir una función más activa en el cuidado de Catherine. Dado que no es posible conocer los planes prenatales con ninguna precisión, la pregunta que puede hacerse es simple. ¿Dónde está la compasión? Cuando uno se encuentra en una situación en la que juzga a otras personas, casi siempre puede suponer que una parte del plan prenatal consistía en sufrir el juicio de los demás para trabajar hábilmente con él, liberarse de él y brindar un amor incondicional más profundo a uno mismo y a las demás personas implicadas. Aaron, le pedí, por favor, diles unas palabras a aquellas personas que proporcionan cuidados a otras y se sienten agobiadas, enfadadas o abrumadas, o simplemente no pueden comprender por qué se encuentran en esa situación. Mis amados, no es de sorprender que os sintáis furiosos ni que alberguéis resentimiento. Recordad que la vida es una enseñanza. Siempre os ofrece algo que aprender, y ese algo casi siempre se relaciona con cultivar un amor más profundo hacia vosotros mismos y hacia los demás. Cuando surge el resentimiento, observar cómo relacionáis con él. ¿Tenéis el deseo de culpar al otro por la enfermedad? ¿Os atacáis después a vosotros mismos diciendo, no es su culpa, no debería reprochárselo? Observar cómo la mente tiende a atacar, ya sea a la otra persona o a vosotros mismos. Podéis estar seguros de que os encontráis en una situación porque habéis decidido aprender cómo relacionaros con la ira y el resentimiento de una forma más sana. ¿Seríais capaz de abrir vuestro corazón a vosotros mismos y a vuestro propio ser, así como a otras personas y a su dolor? Entraréis en la expansión de la compasión y empezaréis a ver con mayor amplitud la mente que juzga. Comenzad por saber lo siguiente: no tengo que creer en todo lo que pienso. El solo hecho de que la mente tenga este pensamiento de resentimiento o de ira contra mí mismo no quiere decir que me vea en la necesidad de involucrarme en la historia. Al hacerlo, tendrás más compasión. Aaron, dije, muchas personas cuidan a gente que padecen Alzheimer. ¿Qué puedes decirles y por qué este mal es tan común en este momento? Bueno, voy a leer esto
Y ya voy a dejar por acá. Bueno, sí, voy a leer estas 2 hojitas y ya terminamos. La razón principal por la que es habitual en la actualidad es simplemente porque la esperanza de vida ha aumentado el tiempo suficiente para que la gente contraiga la enfermedad, respondió Aaron. Cuando una persona encarna, existe un acuerdo, pero también tiene libre albedrío. Así, cuando el acuerdo indica que uno debe convertirse en cuidador, se puede tomar la decisión de abandonar. El paso hacia el Alzheimer es más gradual que la incapacidad repentina provocada por una apoplejía o por un accidente. Si resulta claro que la otra persona va a retirarse como cuidador, la que está destinada a contraer Alzheimer simplemente podría dar marcha atrás y no desarrollar la enfermedad o hacerlo en una forma menos grave. Los conocimientos de Aaron coincidían con los míos sobre la planificación prenatal. Si un alma desea tener la experiencia de depender de otra persona, pero no está segura antes de nacer de la futura respuesta del cuidador, o si éste no tiene claro si se decidirá a quedarse, el inicio gradual de la enfermedad proporcionará un terreno de prueba, sin riesgos, en el que ambas personas descubrirán si puede crearse la experiencia deseada. Muchas almas aceptan experimentar Alzheimer antes de nacer porque simplifica la vida hasta cierto punto, continuó Aaron. Uno deja de hacer planes, ya no se preocupa por el pasado o por el futuro. Para muchas personas, este es un catalizador muy útil. La intención podría ser aprender a vivir el momento. Me preguntaste qué consejo tenía para alguien que cuida a un ser querido con Alzheimer. Debe recordar simplemente que es un alma hermosa a la que está ofreciéndole un servicio. El don para el cuidador es que puede observar su propio resentimiento, su propio duelo, su propia ira surgiendo una y otra vez, y tiene la oportunidad de comprometerse a no permitir que ese resentimiento, ese duelo y esa ira le impidan pronunciar palabras y realizar acciones plenas y afectuosas. Esto no siempre cambiará la conducta de quien padece Alzheimer, pero a veces sí lo hará. Cuanto más predecible sea el cuidador y más hábil y amable responda, mejor podrá el enfermo eliminar su miedo. Por el contrario, cuanto más miedo muestre el cuidador, más negativa se verá la persona con Alzheimer. Hasta cierto punto son como un barómetro. Sin embargo, en ocasiones, su reacción es muy fuerte sin importar lo que haga el cuidador. En esos casos, éste tendrá la oportunidad de recordar que no debe tomárselo como algo personal. Aaron, ¿cómo sabrá Bob cuando ha logrado el equilibrio y liberado todo el karma que tiene con Catherine? Y más en general, ¿cómo se sabe que hemos logrado el equilibrio y liberado el karma que tenemos con la persona a la que cuidamos? Rob, cuando hay miedo o estrés, el cuerpo se contrae. En ocasiones esto se manifiesta en forma de enfermedad, como las afecciones cardíacas, la presión alta, la fibromialgia o las enfermedades del sistema inmunitario. Cuando tienes la capacidad de trabajar hábilmente con el estrés, puedes sentir la apertura, la ausencia de contracción de tu cuerpo. Uno puede aprender a leer este barómetro corporal. La pregunta es: ¿reacciono negativamente ante el estrés o soy capaz de lidiar con él sin que mi mente se vuelva obsesiva, ataque y contraiga por el miedo? Resulta muy claro cuando uno simplemente vive el día a día con tanta amabilidad como es posible, con amor, con gentileza, con sencillez. Cuando has ayudado al enfermo durante un tiempo y cuando tu mente ha dejado de obsesionarse con la situación y de atacar al otro o a ti mismo, puedes estar razonablemente seguro de que el karma se ha resuelto y equilibrado. Aaron dirigió su atención directamente a Bob, que había estado asimilando en silencio sus palabras.
Bob, déjame añadir algo. En los momentos en que Catherine se encuentre más lúcida, podrías recordarle. A veces te enfadas, te asustas y te vuelves hostil. Me gustaría decir ahora, mientras estamos más lúcidos, qué es lo que puedo hacer cuando esto ocurra para ayudar a encontrar tu verdadero centro de amor. Quizá te resulte simplemente sentarte a su lado y hablarle, acariciarle el pelo, abrazarla y decirle te amo. Si cuando haces eso ella arremete contra ti, por supuesto, no te quedes ahí y permitas que te golpee. Pero si practicas esto con frecuencia, quizás pueda relajarse. Tienes que explicarle cuando esté tranquila lo que piensas hacer cuando se siente nerviosa. Cuando miro hacia el futuro, respondió Bob, espero que Catherine pase al otro lado antes que yo, para poder cuidarla hasta el final. El plan, ¿dice algo acerca de esto? Escucho tu pregunta, Bob, dijo Aaron dulcemente, y lo siento, pero no hay ninguna decisión con respecto a ello. Existen demasiadas posibilidades. Tu intención es quedarte con ella. Es indispensable que adquieras confianza una vez que hayas establecido que se trata de una intención de amor. Si las cosas no salen así, habrá una razón. Bob está trabajando muy duramente para liberar y equilibrar el viejo karma. Serás honrado por eso. Por favor, hónrate a ti mismo. Te doy las gracias, Rob, mi hermano, mis bendiciones y mi amor para ti. Si no tienes más preguntas, liberaré el cuerpo de Bárbara. Bueno, hasta acá, seres bonitos. La lectura de hoy, que bueno, me deja bastante angustiada. Pero me deja angustiada porque cómo uno puede planificar una situación de tanto amor, ¿no? De tanta entrega. Bueno, este tipo de lecturas es así. Ay, hola Peloncito, no sé si estás, bueno, creo que ya pasó. Este tipo de lecturas es así. Hola Vicky, hola Lore, hola Cori. Acá comprendemos que en realidad no hay error, ¿no? Todo se está dando de un modo correcto y perfecto, según lo planificado. Bueno, pensaba lo mismo. Qué hermoso Vicky. Saber que en realidad todo son actos de amor, con diferentes niveles, diferentes experiencias, ¿no? O que ni siquiera me atrevería a llamarle desafíos, son experiencias. Sí, estoy muy sensible. No, igual este tipo de lecturas me sensibiliza muchísimo porque me, no sé, es como que me vincula con el amor puro, con el amor que ya somos, o sea que nuestras almas cuando reencarnan vienen a recordar ese amor y bueno, lo hacen a través de experiencias, ¿no? O sea, que pueden parecer duras, pero que en realidad es la oportunidad que tenemos de demostrarnos amor a nosotros mismos y de demostrarle amor a un otro. Con la aceptación, con esto que le decía, ¿no? Con el abrazarla, con el contenerla. Lo que pasa que bueno, que no nos han enseñado esto, o sea, esto lo estamos aprendiendo ahora, ¿no? Con estas lecturas, con estos grandes escritores que bueno, plasman con esta información y esta investigación, y obviamente que va a ser para quienes resuenen con el tema de la reencarnación, si no, ni le van a dar chance a este tipo de lectura. Pero
No me voy a cansar de decir que para mí es información que vale oro, que nos habilita a ser más compasivos, a tener mayor conocimiento de todo lo que vivimos desde otro lugar, a comprender más, a enjuiciar menos, a ponernos en los zapatos del otro y entender de que nosotros elegimos, si bien tenemos libre albedrío, nosotros elegimos esto. Así que todo es el amor universal, tal cual, Lore, tal cual. Bueno, seres bonitos, no sé qué hora es, pero ya mi garganta me dice cállate. Es que me encanta compartir, me encanta leerlos, porque se siente la energía ahí de acompañamiento. Los abrazo, me abrazo en ustedes. Las honro por lo que hayan elegido venir a experimentar. Me honro por todo lo que el alma vino a experimentar. Y ojalá que nos vayamos más sanadas, más liberadas. Y bueno, nada, que tengan una feliz y bendecida noche, que descansen. Seguramente mañana voy a tratar de... mañana no sé, bueno, no sé, veo. Mañana es el cumpleaños de mi chiquitín, si bien, bueno, la mañana va al cole, puede ser que lea la mañana, entonces. Sí, seguramente. Voy a tratar de leerles la otra parte del capítulo 4, que me queda otro tramo, no sé si más largo que este. A ver. Sí, no, me queda otro tramo como este. Así que bueno, ahora voy a ver. Gracias, gracias, gracias. Vayan a descansar. Que tengan una feliz y bendecida noche. Gracias por estar ahí, Cori, Lore, Vicky. Las abrazo, hermosas. Abrazo a todos los que lo vean después, sea en Instagram o en YouTube. Recuerden que pueden suscribirse a YouTube. Tienen allá la playlist. Mañana voy a tratar de ponerla en orden también. Que me han quedado ahí unos capítulos fuera sin poner. Pero compartan, porque como digo siempre y no me voy a cansar nunca de decirlo, no sabemos a quién podemos ayudar con este tipo de lectura, con este tipo de información. Creo que es realmente información que nos puede alivianar un montón el camino, que nos puede hacer comprender un montón de situaciones que podamos estar viviendo y que digamos, ay Dios mío, ¿para qué? ¿Por qué a mí? ¿O para qué? No, o sea... Gracias, gracias, gracias. Gracias a todo como es. Nos vemos mañana. Chau, chau. Que descansen.